Hola a todos, somos Ludin y Yaneymar Juárez. Mi amor, ya estamos oficialmente anunciando nuestra iglesia Fuente Dallas y estamos emocionados porque ya hay personas que se han estado registrando, que quieren ser parte de nuestra iglesia aquí en Dallas Fort Worth. Si tú te quieres registrar también puedes hacerlo en fuentedallas.com y te puedes conectar con nosotros en las redes sociales Fuente Dallas, porque ya próximamente se acerca la apertura. ¿Cómo te sientes para la apertura oficial? Nervioso. Nervioso. Ansioso. Nervioso. ¿Estás listo? Nervioso. Yo le decía a Ludin, antes de que estábamos aquí grabando, yo le decía que yo sentía que es como que algo que estamos haciendo y que estamos trabajando, pero que no puedo creer que lo estamos haciendo. Sí. Es como llevas esperando hacer algo por mucho tiempo y al fin llegó y tú ni puedes creer que está sucediendo. Sí. Más que todo, nunca estaba en nuestra mente, nunca estuvo en lo que nosotros habíamos pensado. Creo que es que nunca nos los imaginamos como sucedió. Es que ¿Y en dónde? nuevo país, nueva locación, nuevo Sí. idioma, todo nuevo. Entonces creo que es como que algo completamente distinto, algo completamente nuevo. Pero para empezar este episodio prometimos algo, así que we need to deliver. Tenemos que hablar de eso, pero lo vamos a hablar, lo vas a contar tú ahora primero. En este episodio lo que queremos hablar es de nuestros desafíos, porque Sí. hay muchas personas que tienen la mala percepción y creo que hasta uno a veces que, wow, si Dios me llamó a hacer esto, todo va a estar libre, todo va a estar perfecto y Él tiene que encargarse de que todas las puertas estén abiertas, que todo esté listo para yo poder hacer este llamado. Sí. Y definitivamente los que hemos seguido el llamado de Dios para nuestras vidas verdaderamente, sabemos que eso no es cierto. Van a haber desafíos, van a haber problemas, van a haber situaciones, pero eso no significa que Dios no te llamó a hacer eso. Simplemente nosotros tenemos que luchar. La Sí. tierra prometida está, solo que hay que ir a buscarla y hay que luchar por ella. Entonces queremos hablarles, creo que en estos episodios que estamos haciendo, es para que ustedes conozcan más de nuestra historia, qué es lo que estamos haciendo. Y en este específico queremos hablarles de esos desafíos. ¿Qué desafíos hemos tenido individualmente? ¿Qué desafíos hemos tenido como pareja creando esto nuevo, que es Fuente Dallas? Pero también no es que Fuente es nuevo, sino Fuente Dallas es parte de un concilio que lleva ya más de no sé cuántos años, unos 45, 40 años, siendo una bendición para muchas personas, iglesias en diferentes partes del mundo. Creo que nunca en Texas, así que creo que vamos a ser los primeros en Texas, que eso es bueno. Pero definitivamente es algo totalmente nuevo para nosotros y tenemos nuestros desafíos. Y yo quisiera que tú empezaras contando un poquito de cuáles son los desafíos personales que tú has tenido, tú como Ludin Juárez. Y después yo cuento un poquito de los míos, contamos un poquito de los dos, para que la gente conozca eso, ¿verdad? Porque creo que muy pocos cuentan y están como que, creo que muchas iglesias surgen y de muy pocos sabemos la historia de cómo comenzaron o vemos la historia en vivo y a todo color. Así que cuéntanos un poquito, Ludin. Bueno, ¿con qué quieres que empiece? Tus desafíos, ok, quiero que hables de tus desafíos, los desafíos que tú has tenido. Y si quieres cuando hablemos de nuestros desafíos juntos, hablamos de esa llamada que tuvimos con mi papá, que creo que fue como pareja un desafío que tuvimos, que era que obviamente queríamos la aprobación de nuestro pastor, que es mi papá, Otoniel Font. Y no solo la aprobación, sino que la dirección. Ajá, su dirección, su aprobación, su ok, porque queríamos abrir una iglesia bajo su concilio. Pero cuéntanos, antes de que lleguemos a esa parte, cuéntanos qué desafíos tú has tenido como persona en hacer esto, la iglesia. Miedos, incertidumbres, cuéntanos. Quiero saber. Ok. Yo creo que son varios, realmente, son varios, pero tal vez de los más fuertes que yo puedo identificar es, y creo que tal vez la gente no lo va a entender, más que todo la gente que tal vez nos sigue a nosotros, que no está, tal vez que nunca va a ser parte de Fuente Dallas, que nos están viendo desde otro país, ya sea Guatemala, México, Argentina, Chile, El Salvador, Puerto Rico, Colombia, cualquier otro país. Creo que lo que no van a entender es el hecho de que para nosotros es como que hubiéramos nacido completamente de nuevo. Sí. O sea, venimos en un lugar completamente nuevo, en el sentido de que no tenemos gente, no tenemos contactos, no tenemos
lugares, no tenemos muchas cosas que a medida de que donde tú naces, pues tú conoces mecánicos, tú conoces doctores, tú conoces amigos, tú conoces lugares, tú conoces Ya restaurantes. tienes conexiones, ya tienes Tú conoces, recursos. sí, y no nada más de recursos o conexiones en los cuales te puedes beneficiar, sino que simple y sencillamente en los cuales tú puedes hacer vida, ¿verdad? O sea, nosotros tuvimos que tener el gran reto acá de ver qué restaurantes van a ser ahora los que vamos a frecuentar, por ejemplo. Ajá. Eh, ¿Dónde nos gusta más echar gasolina? ¿Dónde nos gusta hacer la compra? Cosas exacto. que tenemos que conocer y Ir figure creando out como que un nuevo, como que ir dándole una forma a nuestra vida. a nuestra vida, ir formándola, reformando otra vez nuestros gustos, nuestros tiempos, como por ejemplo en Dallas, prácticamente el 85% del tiempo en el año anochece casi que a las 9:30 de la noche. Es algo que yo no estoy acostumbrado, tú no estabas acostumbrada. Entonces, estos son nada más cosas personales, pero que al final del día te afectan en tu profesión o en el ministerio. Creo que eso ha sido lo más complejo y creo que más allá de que tal vez sea difícil para nosotros, es difícil porque la gente no lo va a entender, ¿verdad? La gente no va a entender de que también acá nosotros tenemos que luchar no nada más con mi contexto guatemalteco, tu contexto puertorriqueño, Sí. sino que con el contexto de muchos salvadoreños, muchos venezolanos, muchos Sí, muchas argentinos, culturas hay en Dallas, Texas. muchas culturas y muchas personas que tal vez crecieron en Estados Unidos, pero sus papás fueron de otro país, así Sí. que tienen una mezcla, ¿verdad? No saben si quieren escuchar un mensaje en español o quieren escuchar un mensaje en inglés. ¿Por quién lo hacen? ¿Por ellos o por sus papás? Entonces vienen acá a la iglesia, tienen una fe compartida o es una fe real que nació en su corazón. Entonces para mí creo que son como que todos estos son los retos que para mí antes de pararme en cualquier tipo de plataforma me surge muchas dudas, muchos temores, ¿verdad? Muchas personas vienen en diferentes tipos de contextos también acá. No es como, por ejemplo, cuando uno es un pastor y un líder de un lugar donde tú creciste, tú entiendes bien tu contexto y tú Sí, de dónde sabes, viene la gente y tú todo. sabes leer bien a las personas, en el sentido de, y no lo digo en un mal aspecto, sino que cuando alguien se acerca contigo, cuando tú empiezas a desarrollar una relación con las personas, pues tú logras entender por qué piensan de la manera que piensan, por qué hacen lo que hacen, y a medida de eso, tú puedes dar un buen consejo, tú puedes ser de ayuda, pero con tantas culturas Sí. se complica un poco porque tú no sabes de qué vienen huyendo, tú no sabes a qué Sí. vienen persiguiendo, tú no sabes cuál es su estado, porque al final del día el lenguaje de todos es diferente. Hablamos español, pero todos nosotros cuando decimos una palabra La decimos totalmente diferente. o es la misma palabra, pero con diferentes significados, También. ¿verdad? Entonces creo que todo es en un contexto como cultural de lenguaje, es lo que tal vez creo que es lo que más ansiedad a mí me da, ¿verdad? Y ansiedad de la buena, ¿verdad? En el sentido de que, ok, ¿cómo vamos a resolver esto? Y siento yo personalmente que no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, yo en el background de poder pastorear en Guatemala, tú entiendes la jerga y el lenguaje de las personas. En cambio Sí. acá vamos no nada más, y esto es lo que tal vez a mí me da miedo aquí a unos próximos 5 años, y lo voy a dejar grabado a ver qué pasa, nosotros vamos a tener que entender la jerga de cada una de las personas de diferentes países, y aparte de eso sé que de seguro algún país va a predominar con el pasar del tiempo, pero nuestra iglesia va a ir desarrollando su propio lenguaje. Sí. ¿Verdad? La cultura La iglesia también. va a ir desarrollando su propia cultura y va a llegar un punto donde lo que yo quisiera es de que estemos conscientes de que a medida que haya más y más personas, todos tenemos un lenguaje distinto, ¿verdad? No es lo mismo y creo que es el reto no nada más para nosotros y espero que al menos los miembros de nuestra iglesia, si ya pasaron 5, 10, 20 años, ustedes logren entender el hecho de que si ustedes son nuevos, vinieron el año pasado, hace un mes o qué sé yo, entender de que nosotros no entendemos el contexto en el cual ustedes crecieron, no entendemos su pasado al 100%, no podemos entender todo lo que ustedes han vivido por su cultura y por lo tanto creo que tiene que haber tanto gracia como para ustedes como para nosotros en que ustedes entiendan que nosotros no entendemos y nosotros entenderlos a ustedes que ustedes no nos entienden, ¿verdad? Entonces creo que para mí ese es el reto, porque yo creo que lo más importante de la vida es el lenguaje, ¿verdad? Por eso es de que creo que Dios se habla a sí mismo o se muestra a sí mismo como la palabra, ¿verdad? Porque el lenguaje es muy, muy, pero muy importante. Sin el lenguaje no pudiéramos hacer nada, pero es
para otro podcast, ¿verdad? Pero entonces yo creo que para mí ese ha sido uno de los desafíos, incluso lo que vamos a hablar más adelante, el lenguaje no nada más entre la gente y nosotros, sino que el lenguaje entre tú y yo, el lenguaje entre la organización e institución que ya lleva existiendo desde antes que nosotros naciéramos, que también hay una comunicación que se tiene que tener, hay una cultura que a lo Que ya mejor tenemos en Puerto establecida. Rico se maneja, en Orlando se maneja y ahora en Texas se va a manejar. Entonces toda esa dinámica de todos nosotros para mantenernos como uno, creo que también es un reto que no nada más ya veníamos teniendo, sino que vamos a seguir teniendo en el pasar de los años. ¿Crees que ha sido un desafío para ti, que ya que lo mencionaste, porque sé que para mí sí, para ti no ha sido un desafío el saber que no es que estamos, porque nuestra iglesia, como ya hemos mencionado, es parte del concilio de Fuente de Agua Viva, que es el concilio donde están mis papás? Para ti eso no trae un peso más fuerte, Sí. de que no es algo que tú te estás inventando de cero, que está tu nombre, sino es algo que lleva años, que ya tiene una trayectoria, que ha sido de bendición para muchas personas y a lo mejor muchos lo conocen. ¿No te ha puesto nervioso eso de que, y más que también es tu suegro, hacer las cosas bien? ¿Cómo Creo has que luchado con eso? creo que lo más difícil es que sea familia. Ajá, Yo me eduqué en una casa donde toda la familia está en el negocio y yo personalmente por esa experiencia puedo decir, es bueno que la familia esté en los negocios y creo que lo dijimos en un podcast pasado. Lo más importante que podemos hacer es meternos en el negocio de nuestro Padre. claro. Y la misma cultura del pueblo de Dios, de los judíos, ellos siempre han heredado los negocios de sus padres y siempre se han dedicado a lo mismo. Son joyeros, son generaciones de joyeros. Si son constructores, son generaciones de constructores, ¿verdad? Jesús mismo en la Biblia, él nunca dice yo soy un carpintero y la gente asume que él es un carpintero en la misma Biblia porque su padre era un papá lo fue, carpintero, sí. porque también él lo era. Entonces, meterse en los negocios de nuestra familia es algo muy importante, pero es algo bien delicado, es algo donde va formando nuestro carácter. Y yo creo que lo complicado es cuando la gente no está dispuesta a hacerlo. Yo he estado, por ejemplo, con mi familia, nosotros tenemos un negocio ya de más de 25 años que mi papá fundó y ha sido notorio en el hecho de que cuando hay 2, 3, 4 personas de la familia que están dispuestos a crecer, a aceptar feedback y a seguir adelante, pues no nada más la empresa crece, sino que también la familia crece, la familia se vuelve muchísimo más unida, ¿verdad? En todos los aspectos, Sí. ¿verdad? No nada más ahora ya no te une una reunión familiar, sino que te une un propósito, una finanza, te reúne una estadística, te reúne el trabajo, te reúne todo eso. Pero cuando hay alguien que no está unido a la visión o no está unido a eso, es lo más complejo. Así que para mí lo más complejo y difícil es el tema de familia, y creo que es para todo el mundo. Obviamente no podemos decir que es lo mejor que puede pasar que la familia esté en el ministerio, que la misma familia esté en el negocio, es lo mejor que nos puede pasar. Claro, es una bendición. Es una bendición. Pero es una lucha, también es difícil. Y lo que yo puedo decir que estoy agradecido es el hecho de que todos nosotros estamos conscientes en lo que estamos haciendo. Sí. Y todos nosotros estamos dispuestos a cambiar, a mejorar, a avanzar. Y eso está en todos nosotros, ¿verdad? Sí. Pero para mí creo que es lo más complicado, cómo poder diferenciar entre, ok, es mi suegro, pero también es el presidente, es la cabeza, es el sacerdote, Sí, nuestro pastor. es nuestro pastor el que está dirigiéndonos a todos nosotros, aunque sea a la distancia, ¿verdad? Pero creo que al final del día eso es lo más saludable, porque tú te das cuenta el nivel por ejemplo, tú te das cuenta el corazón tan saludable de una persona como, pongamos un ejemplo, Saúl y David. David tenía un corazón tan, pero tan saludable que Dios le dijo que su corazón era como el de él. Y Saúl tenía un corazón que no era saludable. Y la diferencia realmente no tiene nada que ver con pecado, la diferencia no tiene nada que ver con acciones, la diferencia, al menos yo la veo, del nivel en el cual ellos honraron autoridad. Claro. Por ejemplo, Saúl le saltó las trancas, diríamos en Guatemala, o él le saltó la autoridad a Samuel. Y ahí fue donde Dios le quitó absolutamente todo a él.
Entonces era porque él tuvo un corazón completamente apartado de la autoridad que Dios había puesto sobre él y por lo tanto el corazón de él estaba enfermo. Podemos ver que hasta los últimos días donde él estaba era una persona con el corazón dolido. Y ahorita que estamos hablando de la iglesia, hay mucha gente que tiene el corazón dolido y el corazón enfermo. Perdón que les diga lo que voy a decir en este momento, pero ese es nuestro problema. Si a mí la misma iglesia, el mismo cuerpo de Cristo me ha lastimado a mí, te ha lastimado a ti que tú eres hija de pastor, pero nosotros no dejamos que eso nos lastime nuestro corazón, porque nosotros seguimos respetando autoridad, seguimos siguiendo la autoridad y seguimos sometiéndonos debajo de ellos, porque al final del día el que nos da a nosotros nuestras bendiciones, el que nos da a nosotros todo, es Dios. Claro. Entonces David, nosotros podemos ver que a diferencia de Saúl, David, a pesar de que Saúl quiso matar a David, le tiraba lanzas, hablaba mal de él, lo estuvo persiguiendo por muchos años. Y todo lo que nosotros podemos ver en la historia de David, David nunca, pero absolutamente nunca, le falló a su autoridad. Más bien él dijo, ay de mí si yo lastimo al ungido del Señor, a pesar que él estaba equivocado. Entonces yo creo que el hecho de nosotros tenemos un beneficio que muchos otros no tienen, y no son recursos, porque no estamos empezando con los recursos que la gente piensa que nosotros estamos empezando. Estamos empezando sin nada, para que todos sepan, sin nada, nada más con la bendición, y eso es más que suficiente. Pero lo que quiero decir con todo esto es que a pesar de eso, nosotros como personas estamos teniendo un beneficio que otras personas no tienen. Y es el hecho que nosotros tenemos un orden. Y en ese orden nosotros tenemos una autoridad. Y tenemos un respaldo. Tenemos un respaldo. Y eso al final del día Dios lo ve. Dios ve la honra, Dios ve el respeto que nosotros tenemos. Dios ve cada una de estas cosas que al final del día Él viene y nos entrega a nosotros una promesa. Nosotros miramos que el único mandamiento que tiene promesa es el de honra a tu padre y a tu madre. En este sentido, ellos son tu padre y tu madre de sangre, pero también lo son de ambos, nuestro padre y madre espiritual. Así que yo creo que tanto en el espíritu y en el ministerio, al momento de honrar una autoridad, nosotros también vamos a tener muchos años de ministerio y muchas bendiciones de parte de Dios. Sí, y es ese balance entre respetar el legado que ya está establecido, esas reglas, esas normas, cómo Fuente hace iglesia, pero también entender que tenemos que llevar a Fuente a un nuevo contexto que nunca ha estado. Entonces, creo que es bonito porque mi papá nos ha dado esa libertad de nosotros no cambiar la iglesia, porque Fuente sigue siendo Fuente y los de Fuente, donde quiera que estemos, en cualquier parte del mundo, nos distinguimos por ciertas cosas, nuestra manera de creer, nuestra manera de dar, esas cosas están en el ADN de la iglesia, pero también es adaptarlo a la cultura a la que nos vamos a enfrentar ahora, que es en Dallas, Texas, demasiada gente de diferentes lugares. Y en lo personal, creo que uno de mis desafíos más grandes es, yo soy una persona que sobrepienso todo, y sobrepienso 1000 veces lo mismo, y estoy constantemente pensando en las cosas y viendo si estoy tomando la decisión correcta y veo todas las opciones y todo eso. Y para mí creo que de las cosas que más me costaron fue como que tomar la decisión de cuándo abrir, cuándo hacemos. Y ahí teníamos nuestras pequeñas diferencias, porque aunque somos esposos, obviamente tenemos diferencias en muchas cosas, y era como que ponernos de acuerdo de qué es lo que vamos a hacer. Es gracioso porque creo que cuando uno piensa en una iglesia, creo que de las primeras cosas que uno piensa es la música, quién predica. Y es funny porque no quiero como que hacernos creer que somos los mejores, pero por lo menos la música, pues yo estoy tranquila, porque yo canto, ya tú tienes una cantante, la primera del grupo de adoración soy yo. Y por lo menos pues la música lo hacemos y lo hacemos bien, y no importa si no tengo todos los recursos que antes tenía, lo voy a hacer bien. Y tú con la palabra eres una persona que está llena de palabra, que conoces muy bien la palabra de Dios, predicas muy bien. Así que como que en eso estábamos set, pero para mí eran todas las otras cosas. Son cosas nuevas para nosotros. ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿En qué lugar? ¿Quién nos va a ayudar? Yo te decía al principio, ya sabes que yo voy a cantar, y después te voy a tomar una foto, y después voy a ir con los niños, y después voy a hacer tantas cosas, porque eso es parte de... Pero creo que más que nada como que... yo te decía, y esto es algo importante, y no sabía si le iba a compartir o no, pero para mí yo te decía, ¿cuál es esa línea fina de lanzarte por fe y como que o que te estás lanzando como un loco? No sé si me explico, que es como que tienes que lanzarte por fe, pero yo a veces sentía que yo me estaba lanzando demasiado por fe, pero después te decía, es una lucha porque
no puedo lanzarme nada más cuando todas las cosas están hechas, cuando Sí. todas las cosas están set, sino me tengo que lanzar por fe verdaderamente y creerle a Dios que aunque no tengamos un lugar, pongamos esa fecha y ahí va a estar, que ya gracias a Dios pues ya Sí. muchas de las cosas han pasado, ya las hemos tenido, ya las hemos trabajado. Pero definitivamente ha sido un reto. Hay muchos desafíos en plantar iglesia y creo que poco a poco en nuestro caminar vamos a poder ir contando más de eso. Porque muchas personas lo han pasado y como te dije, creo que la gente piensa que las iglesias surgen de la nada y así lamentablemente es como se muestra. Pero no, hay un trabajo, hay un sacrificio, hay un esfuerzo que hay que hacer y todo es por el Señor y por las personas. Sí. Y la verdad es que creo que es importante hablar de esos desafíos, pero no para que la gente, ay, pobrecito, todos esos desafíos que han tenido, no es para eso, sino es para mostrarte que no hay ningún desafío que puede tener lo que Dios te está llamando a hacer. Los desafíos van a venir, los desafíos van a llegar, pero no puedes permitir que esos desafíos detengan el llamado de Dios para tu vida. Y hemos tenido muchos desafíos, creo que el más grande es que literalmente estamos empezando de cero. Cero. Nosotros no tenemos familia en Dallas, Texas. Toda mi familia está entre Orlando y Puerto Rico y tu familia está en Guatemala. Tenemos amigos, pero todos van a sus respectivas iglesias. Tienen sus ministerios. Tienen sus ministerios que los apoyamos y ellos, gracias a Dios, nos han apoyado. Pero literalmente estamos empezando de cero. Y creo que es algo que te va a poner bien nervioso, pero también creo que es una bendición de parte de Dios que tenemos esta oportunidad de empezar de cero Fuente Dallas. Y si tú eres una persona que vives en la área de Dallas-Fort Worth y quieres empezar de cero con nosotros, tienes que ser parte y tienes que registrarte en fuentedallas.com. Estamos emocionados, estamos orando por ti, estamos a la expectativa de lo que Dios va a hacer en nuestra primera apertura oficial de la iglesia. Esto es algo que hemos estado orando, esto es algo que hemos estado esperando y me acabo de dar cuenta que no contamos Ahorita, la llamada yo estoy de mi papá. estoy esperando. Ok, eso lo vamos a hacer para terminar. Regístrate en fuentedallas.com y tienes que seguirnos en las redes sociales como Fuente Dallas. Ludin, para terminar, cuéntanos esa historia de la llamada con mi papá, de que le contamos que queríamos hacer iglesia, que sentíamos el llamado. Cuéntala ahí en el tiempo que nos queda. Hay que contarla con pinzas. Entonces, cuando nosotros estábamos sintiendo ese llamado de parte de Dios, aunque siempre lo sentíamos, nosotros siempre lo sabíamos, Sí. siempre lo hablábamos, siempre, Pero hubo un momento no en nada donde- más entre nosotros lo hablábamos, Ajá. sino que lo hablábamos entre la familia, los pastores, el concilio, entre todos. Pero hubo un momento en donde realmente fue como que demasiado. Sí, la cuestión era de que nuestra intención, mucha gente cuando salimos de Antigua, de Guatemala, que estábamos ahí nosotros pastoreando, mucha gente nos preguntaba, ¿y van a abrir iglesia allá? ¿Van a hacer algo allá? Y nosotros claramente les decíamos no, ¿verdad? Porque no sabíamos sabemos, creo que era no si Dios no nos sabíamos. llamaba, si nosotros, Dios no nos decía, nosotros decíamos que no, ¿verdad? Entonces, y esa es la verdad, si Dios no nos ponía en nuestro corazón, no íbamos a hacer algo que Dios no quisiera. Cuando empezamos a ir a Dallas, el Señor empezó a abrir muchas puertas en Dallas, y el Señor ha sido muy bueno con nosotros. Muy bueno. Y empezó a, como dijimos en no sé qué episodio atrás, que empezaron a pasar muchas cosas donde nosotros teníamos que vivir ya de una manera completamente diferente. Y ahí es donde creo que Dios te hace el llamado al ministerio, y eso significaba dejar muchas cosas atrás y empezar a tomar nuevas responsabilidades y hacer ese salto de fe, ¿verdad? Que es como Sí. cuando estás agarrando una cosa y tienes que soltar para agarrar una cosa completamente nueva. Y en medio de eso nosotros no sabíamos qué íbamos a hacer, ¿verdad? De nuevo es ese llamado que tú sabes que Dios te dice, ven y sígueme, pero tú tienes una incertidumbre que no sabes a qué es. Sí. Nosotros no sabíamos a qué era, teníamos obviamente, como todo el mundo tiene ideas vagas, ¿verdad? Formas, imágenes que están a lo lejos, donde uno dice, a lo mejor es esto, a lo mejor es lo otro, ¿verdad? O a veces no se, Algún día. o a veces no se hace una película así de algo, ¿verdad? Y a veces no tiene nada que ver, pero en ese momento lo que sabíamos era que teníamos que hacer algo. Me recuerdo que la presión era pero tan fuerte que al menos yo tenía una constante ansiedad constantemente, Yo también. ¿verdad? Y ya Neymar tenía una ansiedad tan fuerte que casi que todos los días ella lloraba de la frustración y la ansiedad, ¿verdad? Porque no sabíamos qué hacer, era un país completamente nuevo. A diferencia de tal vez muchas personas, tal vez nunca lloramos o nunca nos frustramos ni llegamos a tener esta ansiedad por extrañar lo que teníamos, sino que era al revés, teníamos esta ansiedad porque sentíamos que había algo nuevo en el futuro para lo que Dios quería que nosotros nos entregáramos. Entonces yo me recuerdo que en medio de esa frustración, en medio de todo eso, en esos días, fueron como 2 semanas bien intensas.
yo agarré el teléfono y le dije a Animal, voy a llamar a tu papá. Y ella, no lo llames, que no sé qué. Y yo, Porque yo soy indecisa, yo decía, no sé si hacerlo o no. Y yo dije, lo voy a llamar, ¿verdad? Entonces agarré yo el teléfono, lo llamé y le dije, pastor. Le dije, pastor. Tum, tum, tum. Y yo No. hacia el lado. ¿Qué pasó? Le dije, nosotros estamos sintiendo que Dios nos está llamando. No sabemos a qué, pero sabemos de que tenemos que dejar ciertas cosas y no sabemos que tenemos que enfrentarnos, pero eso es lo que sentimos de parte de Dios. Sí. Y yo pensaba, porque mi querido Es que suegro... tú te haces una ilusión mi querido, de lo que te van a decir. No, mi querido suegro, él por cualquier cosa tiene un comentario. Sí, Él es que dice, mi papá es una persona que tiene sus opiniones muy claras. Y sus entonces él viene convicciones muy claras. y una opinión de una comida lo dice, de tal cosa lo dice, ¿verdad? Si no está de acuerdo lo dice. Entonces yo dije, yo me voy a preparar, ¿verdad? Entonces cuando yo le dije, De seguro nos va a decir un montón cuando de yo le dije, cosas. pastor, ¿verdad? Y en eso él dice, me pregunta, ¿se sienten llamados entonces? Y nosotros, sí. ¿Y saben qué van a hacer? No. Y él, Literal. ok, tienen mi bendición y mi apoyo. Eso fue lo que nos dijo. ¿Necesitan algo más? Yo recuerdo que fue una de las llamadas más rápidas que yo he tenido con él. ¿Necesitan algo más? Y yo, no, eso es todo. Me recuerdo que estábamos parqueados delante de nuestro apartamento. Y yo, no, eso es todo. Ok, bye. Y se terminó la llamada. Eso fue absolutamente Láncense, todo. fue literal. Y entonces nosotros dijimos, bueno, si nos sentimos llamados, hay que hacerlo. Y me gustaría cerrar con este pensamiento. Y creo que muchos de nosotros, cuando Dios nos está llamando a nosotros, regularmente Dios nos llama a hacer el bien, ¿verdad? Dios nos llama a hacer algo, Dios nos llama a ejecutar algo que es bueno, algo que es digno, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué digo esto? Digo esto porque muchos de nosotros tal vez queremos una confirmación, queremos que nos aparezca el ángel Gabriel, que venga el profeta Elías del cielo, que Que aparezca Dios así. que venga una viejita de la nada. Que tú estés durmiendo y escuches una voz. Yo quería que eso Que pasara, pase- una voz audible de Dios que me dijera, Yanei, no, hombre. que pase algo, ¿verdad? Y me da risa porque los otros días yo estaba pensando acerca de todo esto, porque para nosotros todos los días tenemos que pensar en esto, ¿verdad? Porque son muchas decisiones y muchas vidas al respecto. Pero lo que nosotros, a lo que yo llegué en esta conclusión de todo lo que nos estaba pasando, porque nos preguntábamos, ¿será que el Señor nos llamó? ¿Será que esto es lo que tenemos que hacer? ¿Lo hago o no lo hago? Esa era la pregunta definitiva. ¿Y cómo lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Sí. Y entonces venía yo y pensando, yo sentí dentro de mi corazón algo que creo que era el Señor hablándonos, y es que todos nosotros nos quedamos detenidos en lo hago o no lo hago. Me siento llamado para hacerlo, pero no sé si lo tengo que hacer. No sé si Dios realmente me llamó. ¿Será que Dios me llamó? Y luego yo entendí lo siguiente. Hay un montón de personas haciendo cosas allá afuera que son malas. Hay un montón de cosas que están haciendo cosas allá afuera que no tienen sentido, que no saben lo que están haciendo y aún así lo hacen. Sí. Hay gente que trabaja y no sabe por qué está trabajando. Hay gente que hace un montón de cosas que lastiman a los demás y son malas. Y ellos les preguntan a Dios si lo que tienen que hacer Dios quiere que lo hagan. No, ellos no piden por confirmación, ellos no piden para que Dios les diga, ve y haz esto. No, simple y sencillamente lo hacen. Entonces yo me puse a pensar y le dije a Animar, ¿cómo es posible que hay un montón de personas allá afuera que sin preguntarle a Dios qué es lo que están haciendo o si tienen que hacer algo que ni siquiera es bueno, simple y sencillamente lo hacen? Y por eso yo estaba pensando que realmente cuando Dios te está llamando, tú no puedes venir y esperar más y más confirmaciones. Porque ¿cuántas personas allá afuera están haciendo lo malo sin esperar una confirmación, sin esperar una señal? Simple y sencillamente hacen las cosas porque quieren, porque tienen ganas. En cambio, Dios nos llamó a nosotros a pensar y a hacer todo lo bueno, todo lo que es digno, todo lo que es benigno. Al final del día es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Todo lo que es bueno, ahí es donde el Señor nos llamó a nosotros. Así que creo que eso es lo que más nos anima a nosotros, no solo para la iglesia, sino que para tener una sabiduría para saber qué hacer y qué no hacer. Todos nosotros al final del día tenemos que utilizar como que alguna regla para tomar decisiones. Y esta creo que es una muy buena regla en el sentido de si es algo bueno, si es algo que va a producir cosas buenas, hay que hacerlo al final del día, ¿verdad? Porque hay veces de que también hay que medir la balanza. Si nada más te va a producir una cosa buena y te va a traer un montón de cosas que no te van a servir para nada, que van a ser malas, que van a repercutir a un montón de otras personas y que nada más va a ser para tu propio beneficio,
no hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces tenemos que decidir nosotros que vamos a hacer algo porque Dios nos llamó a hacer lo bueno. Y no nada más lo bueno para mí como persona, sino que lo bueno para absolutamente todos. Así que por esto es que también los volvemos a invitar a Fuente Dallas, en un lugar donde nosotros vamos a tratar de construir juntos, ustedes, nosotros, todos nosotros como una comunidad de fe. Vamos a tratar de construir el reino de Dios aquí en la tierra, porque a eso fue lo que Él nos llamó. Él nos dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, que todas las personas escuchen de mi palabra. Y eso es lo mejor que podemos hacer, más que cualquier otra cosa, más que dar dinero, más que dar trabajos, más que lo que sea. Lo más importante es que las vidas sean salvadas, que las almas sean instruidas y las mentes sean formadas. Así que los esperamos en Dallas. Si quieren más información, en Dallas, en Fuente Dallas. Soy malo para hacer los anuncios, pero si quieren más información acerca de Fuente Dallas, pueden visitar fuentedallas.com para que puedan ver toda la información de la iglesia. Y nada, ahí lo vamos a estar esperando y hasta el próximo podcast.